en esta tertulia de miércoles 6 de septiembre de 2023. Estamos con Gabriel Budiño, Gonzalo Ferreira, Desiree Pagliarini y Ana Laura Pérez. Vamos al segundo tema que nos convoca hoy. La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya de fútbol, que la ofreció el sábado pasado, fue motivo de conversación esta semana a raíz de las críticas que el entrenador planteó hacia una parte del periodismo deportivo. En esa ocasión, Bielsa fue consultado varias veces por la ausencia de Edison Cavani y Luis Suárez en la lista de convocados para los partidos de la eliminatoria contra Chile el viernes y contra Ecuador el martes de la semana que viene. Bielsa enfatizó que el ciclo de Cavani y Suárez no está cerrado y se molestó con una parte de la prensa dedicada al fútbol porque dijo solo busca el morbo, el escándalo y la confrontación. Todos ustedes pertenecen a empresas, las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol. Lo que la empresa les demanda es que sean escuchados y digan y hagan lo que quieran con tal de que sean escuchados. Y cualquier analista de la evolución de los recursos que utilizan los medios de comunicación se dará cuenta que es una escalada, ¿no? Cada vez los recursos son peores con tal de que el público siga escuchando. Por eso, dijo Bielsa, a mí no me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. No me importa lo que ustedes digan, pero sí me importa mucho el efecto de lo que ustedes dicen. Entonces yo lo que trato de ver es qué opinan los lectores o los escuchas o los televidentes de lo que ustedes dicen. Y no crea que las conclusiones que usted saca son las que reflejan los lectores, los televidentes o los escuchas. Me insisto más en los lectores porque es más fácil percibir lo que opinan. Y también ustedes verán, saben perfectamente en qué escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad. ¿Cómo vieron este alegato de Bielsa? ¿Cómo vieron la polémica que quedó instalada? ¿Se aplica al periodismo en general? A ver, ¿que empiecen los periodistas? Sí. Me parece bien. Gonzalo, ¿vos querés arrancar? Que creo que había sugerido, ¿no? Dale. A mí, yo di mis primeros pasos en el periodismo o en los medios, en realidad en una radio en Minas, con un relator que decía muchas veces cuando había alguna jugada, sacude la modorra, o Omar Guillén. Y realmente creo que Bielsa, una de las cosas positivas que tiene su llegada es que sacude un poco la modorra del fútbol uruguayo y de otros temas, porque acá, si bien lo aborda desde el lado del periodismo deportivo, creo que también podemos llevar la discusión hacia el periodismo general, y está buenísimo que se den este tipo de debates también. Saco de la ecuación que la reacción de Bielsa y lo que responde es en una situación de incomodidad, que es una reacción típica de cualquier tipo de figura cuando se ve acorralada. Digamos, Bielsa está en todo su derecho como técnico de la selección a no citar más o a no citar en esta convocatoria a Suárez y a Cavani, pero creo que tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma, y acá en realidad termina saliendo por la tangente sin justificar demasiado su decisión y sin terminar de hacerse cargo, y tirándole la responsabilidad al periodismo, que en este caso lo que ha marcado es, sí, una polémica que es lógica, porque es lógico que cuando dos históricos de la selección se van,
se genere polémica. Pero me gustaría enfocar el debate en realidad desde otro lado y desde el lugar de esa pregunta que hacías vos, Romina, sobre si esta generalización que hace Bielsa se aplica al periodismo en general. Y creo que los medios estamos atravesando en esta profesión circunstancias bastante particulares que hacen que en algún punto Bielsa tenga razón. Es decir, los modelos de negocio, no de todos los medios, pero sí de la mayoría de los medios, están llevando a que se priorice mucho más la espectacularización o el clic fácil, digamos, para lograr atraer y llegar a una mayor cantidad de lectores, que a veces la profundidad, que existe, que sigue existiendo por suerte, pero que ahí en realidad me parece que lo que está bueno discutir es qué tanto hacemos nosotros, ya no los periodistas, sino los ciudadanos en general, por fomentar esos espacios de mayor profundidad. Porque en realidad el modelo de negocio de los medios, que los medios están absolutamente golpeados económicamente, no sucede solo en Uruguay, donde es bastante crítico, sino que sucede en todo el mundo, es por una respuesta a una necesidad de generar ingresos. Podemos discutir mucho, y Ana Laura tiene muchísimo para aportar allí, en cuánto inciden las plataformas en esto, digamos, la publicidad de Google, la publicidad de Facebook en fomentar el volumen, y eso lleva a que los medios necesiten tener más volumen, pero también lo que los auspiciantes van a buscar. Es decir, yo en facultad siempre les hago un ejercicio a los estudiantes que es decirles, abren un sitio web, les cuento 5 segundos y les pido que me digan qué pudieron ver en esos 5 segundos. A veces el promedio de lectura es de 5 segundos y apenas pueden ver título, foto, ¿cuándo van a ver un aviso? Bueno, sin embargo, los auspiciantes prefieren el volumen, prefieren pautar donde hay muchas más vistas que de repente donde hay más tiempo de permanencia, que sería algo mucho que ayudaría mucho más a un periodismo de calidad, cuando uno dice no, pauto donde el tiempo de permanencia en página del lector es mucho más largo. ¿A qué voy con esto? A que la pregunta que a mí me gustaría hacerle a Bielsa es, a Bielsa y a muchos de los que luego salieron sumados a ese comentario que puedo llegar a compartir, digamos, de este camino hacia la espectacularización y hacia la liviandad, es qué aporte hacen ellos al periodismo de calidad. ¿Cuántas suscripciones paga Bielsa a medios que realmente hagan periodismo de calidad? ¿Cuántas suscripciones pagan todos los que se sumaron a criticar la falta de profundidad? Entonces, me parece que ahí hay un debate. Y cuando digo suscripciones, ni siquiera digo suscripciones a medios grandes. Hoy, si yo me gusta mucho el periodismo que hace determinado periodista en particular, tengo chances de financiar el periodismo que hace ese periodista en particular del tema que a mí me interesa. Entonces, me parece que ese debate que se genera alrededor de lo que dice Bielsa me parece que está súper interesante. Vamos con una opinión de acá y después vamos con Ana Laura. Gonzalo terminó pasando la gorra, que es lo que suele pasarnos a los que tratamos de hacer cosas con un cierto nivel de calidad. Yo creo que tengo una lectura más desde el consumo, digamos, y más que la producción de contenidos, que tiene que ver con ese consumo problemático de periodismo deportivo, y creo que también se puede generalizar a otro tipo de periodismo, ¿no? Es decir, como muchas veces los consumidores, para generalizar también, como lo hizo Bielsa, terminamos consumiendo cosas que sabemos que están mal, ¿no? Y que nos hacen mal, digamos, ¿no? Es decir, en el deporte pasa mucho y es como muy evidente, ¿no? Es decir, creo que lo decía el propio Bielsa, o alguien hablaba de esto creo que fue en una radio, que decían que
que quien tiene audiencia no crea de que son todos seguidores de él, digamos, ¿no? Es decir, que el periodista que a veces es como muy confrontativo o muy polémico, en realidad a lo mejor lo que tiene son detractores que lo escuchan, pero para poder quejarse, ¿no? Por eso hablo quizás de un consumo problemático de periodismo, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con este modelo que se ha movido hacia las redes y a las lógicas de redes, que es un poco lo que también mencionaba Gonzalo, donde caemos en ese consumo nada más que de titulares y de poca profundidad, ¿no? Si uno piensa, bueno, ¿qué hace un periodismo? Un periodista trata de informar y por lo tanto trabaja mucho en los contenidos, pero después las empresas que lo que venden es audiencias, están mucho más enfocadas en eso, en la captación, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí hay otro problema que tiene que ver con las empresas y en cómo pagan las empresas publicidad y qué entienden las empresas que es publicidad, que eso es un tema para abordar como mucho en detalle, por eso mismo que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, yo al final, ¿qué quiero? ¿Quiero que tener volumen, que vean un chispazo de mi aviso, o quiero que las audiencias, digamos, se comprometan y entiendan mi mensaje publicitario, ¿no? Entonces, ahí hay todo un mundo, pero bueno, también es cierto de que está ese comportamiento muy de redes hoy del enfrentamiento, de la discusión, del poder quejarme, ¿no? De que se abre esa puerta a quejarme, además de que está el sesgo de confirmación, ¿no? De escuchar, pero el sesgo a veces de confirmación funciona también con la contraposición, ¿no? No es solo escuchar al que dice lo mismo que yo, sino escuchar al que siempre está equivocado, ¿no? A mí me pasa con Celsa, por ejemplo, que siempre que lo escucho en sus comentarios digo, bueno, cuando estoy en acuerdo con Celsa, que estoy haciendo algo mal yo, digamos, ¿no? Esa es mi sensación normalmente, ¿no? Y eso es sesgo de confirmación también, ¿no? Entonces, creo que hay un problema general social que obviamente la maquinita de publicitaria generar ingresos termina alimentando, más allá de después poder comentar las explicaciones de Bielsa y de dónde sostiene algunas cosas que parecen más de un juego estratégico de dónde poner la atención que capacidades reales de Bielsa, que habla de que él prefiere escuchar a los oyentes y a los lectores de los medios, que nos reíamos ahora mientras lo escuchábamos aquí en la mesa, de cómo hace para llegar a eso, claro, ¿no? Es decir, ojalá todos tuviéramos esa capacidad, pero todos sabemos que leer comentarios en una nota de un medio online es suicida, digamos, es angustiante y es algo poco valioso. Ana, ¿vamos contigo? Sí, primero voy a decir que me encanta compartir esta mesa con un colega que tiene autocrítica, y que no hace una defensa corporativa como vi de otros colegas, y que me parece que contribuyen también, ¿no? O sea, y que comparto todo lo que dijo Gonzalo. De hecho, algunas cosas fui tachando en mi libretita porque las dijo él, o sea, no las voy a decir. Pero vamos a aportar. También tengo un par de disclaimers, ¿no? Que me parece que es importante, no para sacarle la cola a la jeringa, digamos, pero me parece que es importante. El periodismo deportivo en Uruguay, que tiene sus excepciones seguramente, como dice Bielsa, cuando uno generaliza siempre contempla la existencia de excepciones, no es periodismo. No hace muchas de las cosas que para muchos de nosotros definen al periodismo como tal. Una muy central, de la que habla Bielsa, es mezcla opinión con información de manera sistemática y sin aclararle a quien consume que eso está ocurriendo. Eso, en cualquier otra clase de periodismo, ni Gonzalo ni yo los dejaríamos a nuestros alumnos hacer eso. Entonces, me parece que es importante aclarar esto. De nuevo, ¿existen excepciones? Seguro, ¿sí? Yo no soy una enorme consumidora de periodismo deportivo, pero en líneas generales hay ciertas características del periodismo deportivo en Uruguay que el resto de los periodismos no compartimos. El resto de los periodistas tenemos otras reglas de funcionamiento, no decimos que no publicamos determinadas cosas para no complicar el pase, por ejemplo. O sea, entendemos que si algo es de interés público hay que darlo. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver, yo no juzgo, son esas las reglas, es eso lo que funciona. De nuevo, yo no soy consumidor y no sé si es posible hacerlo, porque vamos a lo que decía Gonzalo, también es muy fácil decir, esto es una porquería. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a volver a poner. Cuando el diario El País, donde yo trabajo, resolvió que el Cultural dejara de salir una vez por semana, montones de personas se indignaron en redes, protestaron y
criticaron la decisión del diario El País. Ninguna de esas personas compraba el Cultural. Eso. Ninguna de esas personas compraba el diario el día que salía el Cultural. Ninguna de esas personas, me arriesgaría a decir, leía una sola nota del Cultural. Entonces, en una sociedad capitalista, cuando uno quiere apoyar algo, tiene que tomar decisiones de consumo. Tiene que ir y poner plata. Ese es como el idioma más claro. Si a mí yo quiero sostener el funcionamiento de algo, la existencia de un algo en una sociedad, lo tengo que bancar. Si no, desaparece. ¿Sí? Después podemos discutir si en otras sociedades que no son capitalistas se puede hacer de otra manera. En esta es así. Entonces me parece que también es de cierta honestidad que el periodismo, yo siento que, yo creo, y entre otras cosas por eso soy periodista y seguramente por eso doy clase de periodismo, el periodismo para mí es una de las pilares fundamentales de la existencia de una sociedad democrática. ¿Sí? No somos una democracia si no tenemos periodismo de calidad. Entonces, y no en vano, una de las primeras cosas que hace una dictadura es meter preso a los periodistas, ¿no? O sea, es clarísimo, ¿no? Pero eso no es una cosa que solo tenemos que custodiar los periodistas, es una sociedad toda la que custodia la calidad del periodismo. Exacto. Y la custodia pagando por periodismo de calidad, la custodia avisando en medios de calidad si uno dirige una empresa, la custodia consumiendo periodismo de calidad, la custodia diciendo esto es de calidad y yo lo defiendo. Eso muchas veces no ocurre. El Día de la Libertad de Prensa, todos los senadores y diputados hacen hermosos mensajes diciendo que qué maravilloso e importante el periodismo, y históricamente se gastan la partida de prensa en otra cosa. Ya no tenemos, ¿sí? igual. Bueno, ahora no tienen, pero cuando la tenían, se la gastaban en otra cosa. Sí, la sacó Lema, me acuerdo cuando estaba... Sí. Pero hasta ahí la usaban para otra cosa. Entonces, y es válido, o sea, yo lo que digo es, de nuevo, obvio que los medios y los periodistas hacemos cosas muchas veces que son espectaculares, que aportan a la polémica y no al periodismo profundo, pero muchas veces no tenemos más remedio porque tenemos que pagar sueldos y sustentarnos y no fundirnos el año que viene, y venimos de décadas de una situación económica muy dura para los medios. Entonces, nada, una cosa que les cuento a mis alumnos siempre, porque me parece que es importante, porque los periodistas tenemos como un rechazo por la publicidad extraño, ¿no? Que no termino de entender, es uno de los principales responsables de que exista el periodismo independiente y la prensa independiente es la publicidad. El hecho de que los avisadores empezaran a ver a los diarios en ese momento como lugares donde publicar avisos y comunicarse con su audiencia, hizo que los dueños de esos medios dijeran, bueno, si yo escribo para la mitad, que son los que piensan como yo o como mi partido político, empiezo a escribir para tratar de agarrarlos a todos, hago más plata de publicidad. Y eso, que parece una pavada, es uno de los pilares fundamentales del nacimiento de la prensa independiente. Entonces, en realidad, no es menor el rol que los avisadores o la publicidad tiene en la capacidad y la independencia que los medios tenemos. Hasta tanto logremos encontrar medios de financiamiento alternativos, las suscripciones son uno, pero ningún medio, en Uruguay la Diaria tiene la intención de solo vivir de eso y me parece un proyecto precioso, pero es como para un medio de la escala de la Diaria. La mayoría de los medios del mundo no pueden financiarse solamente con una fuente de financiamiento y no piensan que van a dejar de vender publicidad, al menos hasta que encuentren otra. Entonces lo que me parece es que sí, es cierto lo que dice Bielsa, dolorosamente cierto. Para muchos de los periodistas es dolorosamente cierto, porque lo venimos viviendo hace años. Lo que pasa que en realidad también es como eso, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a ir? Y yo también creo que hay periodismo de calidad. O sea, que así todo hay gente dando una pelea grande en esto. Deciré. Gente que da una pelea que implica, perdón y termino, gente que da una pelea que implica renunciar a horas de su vida personal, hacer trabajo fuera de horario, y no es para rasgarse las vestiduras ni nada, pero muchos de los periodistas que investigan y que publican notas o libros de largo aliento, en Uruguay todos sabemos, no se hace rico publicando libros, lo hacen a costa de su vida personal, de su familia, de un montón de cosas, porque realmente creen en esto que yo decía, en que el periodismo es un pilar fundamental en una sociedad democrática. Pero hay que ayudar un poquito.
A mí me parecía, ¿no? Quería que terminaran las ideas y es un placer escuchar a Ana Laura porque me parece que su sensatez y su forma de explicar desde ese lado, de ese lugar, de ese rol, es buenísimo, porque así también muchos que somos consumidores podemos entender el otro lado, ¿no? Porque yo soy el lado consumidor y un poco iba a hablar de mi lado, que muchas veces no trato de pagar distintos medios, que también es una platita, ¿no? Yo ya sé que mensualmente 2.000 pesos lo tengo invertido en medios, ¿no? Entonces es determinada plata que no sé si todo el mundo se lo puede dar. Yo me lo puedo costear, por suerte, pero la verdad que es difícil. Y además, cuando vos decís, te costeás distintos medios porque para no quedarte solamente con una lupa, ¿no? Que también, o sea, yo en mi profesión es muy importante visualizar todo, entonces es difícil. Pero además, todavía siento la frustración, esto anécdota personal, de pagar en un medio, no voy a decir cuál obvio, pero de pagar en uno el full, tipo el full packet, digamos, no sé qué, y todavía estar leyendo y que me salgan 5 avisos de publicidad. Y yo tipo, querer darme contra la pantalla, porque digo, estoy pagando lo más caro, por favor, sáquenme un aviso, ¿no? Entonces, del otro lado, ¿no? Del lado de la consumidora que se frustra muchas veces, pero está bueno entender por qué y entender toda la problemática que planteaba Ana Laura. Está genial, por eso que en las tertulias se genere como este feedback. Ahora, yo iba desde ese lado, que es el lugar en el que yo puedo opinar y el que a mí me parece humildemente que puedo dar un aporte, ¿no? Bueno, ¿qué quiere el consumidor, no? Porque yo entiendo que hay una adaptación, hay una retroalimentación constante entre lo que hace el periodista, lo que hace el periodismo en general, y en esto me deslindo particularmente de un tipo de periodismo, consumo mínimamente periodismo deportivo, así que tampoco tengo muchas luces como para indagar profundamente o hablar profundamente del periodismo deportivo, pero el periodismo en general. Bueno, ¿qué consume el usuario? O sea, ¿qué es lo que nosotros le estamos exigiendo o pidiendo al periodismo en general y al periodismo uruguayo? ¿Qué queremos? O sea, ¿nos abocamos en un periodismo que tenga un buen contenido, que tenga una investigación detrás, o queremos los titulares y de lo que levantan en Twitter, en X ahora? Entrar las notas más leídas a veces y ¿no? Es complicado. Entonces, uno se quiere matar. Claro, entonces yo digo, a mí me molesta o a mí me rechina, pero yo también entiendo, porque vivo en una sociedad y soy parte de esto, de que es lo que el consumidor está exigiendo de alguna forma. Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba con un taxista, anécdota, ¿no? Con un taxista hablando y que me estaba llevando a un lugar y me dice el taxista, no, porque viste que yo escucho este programa de radio y yo digo, no puede ser. ¿Cómo es posible que este programa de radio siga saliendo al aire? No se puede hacer una ley, me decía él, para prohibir determinada. Yo le explicaba, no, señor, no tenemos censura en nuestro país, por suerte. Pero yo, claro, ahí yo le digo, ¿por qué la escuchás? Me dice, no, bueno, la escucho porque tiene una parte del programa que no sé qué. Le digo, bueno, la estás consumiendo. Perdón, no digo, no te quiero atacar a vos, porque claro, cuando uno se empieza a interpelar como consumidor, a nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta echarle la culpa porque el periodismo, porque él no sé cuánto, pero ¿qué haces vos como consumidor? Entonces le digo, ¿y por qué le escuchás? No, bueno, yo le digo, bueno, esto es fácil, este programa sigue al aire y sigue hasta ahora de rating y todo porque tiene rating, le digo. O sea, entonces, el día que no lo tenga es el día que sacarán el programa. Es parte nuestra. Y me decía, bueno, puede ser. Es difícil entender que nosotros somos parte de eso. O sea, somos parte de la cadena. Y no digo que todo el periodismo tenga que ser uniforme, no digo que todo el periodismo tenga que apuntar un contenido profundo y un contenido que de alguna manera nos deje algo productivo en el día a día. Pero sí habla de el nivel cultural y educativo del país o el lugar donde se consume ese periodismo. Habla, nos guste o no nos guste. Si nosotros nos estamos abocando cada día más a algo sensacionalista, es porque hay un tema cultural de fondo que nos tendría que interpelar a nosotros mismos, ¿no? Y eso aparte de, bueno, otro tema que ya lo mencionaba al principio, pero no es menor, el tema de que es difícil y no sabría cómo, bueno, Ana Laura hablaba de, bueno, la publicidad, que es el medio que tiene, porque la verdad que suscribirse y pagar es complicado.
O sea, es complicado. No es para, o sea, no cualquiera puede darse el lujo de pagar. Yo no sé si en algún momento se pensó que yo veo que no existe, pero me parecería que sería por lo menos una buena solución pagar por notas, capaz que no suscribirte, pero querer leer una nota y pagar por esa nota puntualmente. Cuestiones así que al suscriptor o al consumidor le permita acceder de otra manera, porque yo comprendo el lado de los periodistas, pero el lado del consumidor es complejo, entonces capaz que uno también termina consumiendo lo que puede acceder. Determinadas notas que son libres, que son de bajísima calidad, pero que son las libres. Mucha gente no puede bancar de 2.000, 1.500 pesos para consumir un buen periodismo, ¿no? Entonces hay un problema, digo, generalizado. Me parece que no tiene solo una punta, tiene varias. Igual yo, particularmente con el tema de Bielsa, creo que Bielsa no estaba, me parece que no, estaba un poco a la defensiva. O sea, entiendo que la crítica puede llegar a tener cierta legitimidad, pero siento que hubo mucho más de algo con lo que él venía preconceptuado que lo que realmente pasa. O le pasó a él, tipo en las preguntas que le hicieron. Me parece que ya venía con un poco de perjuicios. Ya venimos enseguida con los telegramas.